Buenas tardes. Bienvenidos a este coloquio. Me limitaré a introducirlo, sin más. El ejército ruso, como ustedes saben, como lo sabemos todos, invadió Ucrania hace ahora un año. Así lo decidió el presidente Vladimir Putin. Y ello dio lugar a una confrontación armada que genera, como es obvio, un enorme sufrimiento entre quienes la padecen, una catástrofe humanitaria. Una confrontación armada que además parece indefinida, ¿no? Y que inquieta necesariamente al mundo entero. Desde la Fundación Espacio Público, que somos una fundación integrada por personas de sensibilidades muy diversas y que fomentamos desde hace ya 9 años el debate y los estudios sobre los principales temas de nuestro tiempo, observamos esta guerra con especial preocupación por bastantes motivos. El primero es porque pensamos, o como menos algunos de nosotros pensamos, que se echa en falta más y mejor información rigurosa y fiable sobre el desarrollo del conflicto, ¿no? Público realiza una muy buena labor en la medida de sus posibilidades, pero lo hace en medio de un océano de desinformación y propaganda que nada ayudan a entender qué es lo que está pasando. En segundo lugar, nos parece imprescindible una reflexión sobre un dilema de complicada resolución para cualquier demócrata que defienda, porque por un lado tiene claro que hay que defender el derecho de los pueblos de territorios invadidos u ocupados a defenderse con todos los medios a su alcance, como de la misma manera que eso ocurre en Ucrania, pero ocurre también en otros pueblos. Y al mismo tiempo, esas mismas personas de sensibilidad democrática entendemos que la escalada militar, la carrera armamentística, no ofrece otra perspectiva para quien la padece que el horror sin fin, la destrucción, la pobreza, la angustia, el caos, en fin, desastre. En tercer lugar, hay otra precisión que me parece que es preciso hacer, que es que tras esa guerra existe un choque de intereses y de lógicas que muy poco o nada tienen que ver con los intereses de verdad que tiene la gente normal de Rusia y de Ucrania. Y en cuarto lugar, pienso que se echan en falta iniciativas pacificadoras. Una iniciativa pacificadora, o varias de ellas, resultan acuciantes. Por eso la necesidad es acuciante. Por eso conviene pensar en qué se puede hacer desde nuestras sociedades, las sociedades del Estado español, las sociedades de las diferentes naciones de Europa, desde el pacifismo, desde entidades diversas, desde las instituciones y particularmente iniciativas diplomáticas, que por el momento no se observa ninguna. Para aportar información y elementos de análisis sobre esta guerra, y precisamente porque el coloquio está, como saben, tiene que ver con eso, es qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué se puede hacer contra esta guerra? Además de manifestarnos en las convocatorias que hayan, ¿no? Para aportar información y elementos de análisis sobre esta guerra, contamos con la colaboración de colaboradores de Público, de periodistas de Público, que además han estudiado a fondo, trabajan a fondo con información sobre el tema. Contamos con Ina Afinogenova, que es una periodista rusa instalada en España desde el momento de surgir el conflicto, con la copresidenta de Transform Europe, Marga Ferrer. A ver si voy a chocar. Contamos también con un colaborador que es ex corresponsal en Rusia, antiguas repúblicas soviéticas, Japón, Corea y experto en geopolítica y seguridad mundial, Juan Antonio Sanz. Y con Jordi Calvo, doctor en paz, conflictos y desarrollo, economista e investigador, además de coordinador del Centre d'Estudis per la Pau
y miembro de la Junta del International Peace Bureau. La mesa redonda estará moderada por la directora adjunta de nuestro periódico de Público y experta en temas internacionales, Esther Rebollo, y la directora de Público, Virginia Pérez Alonso, se hará cargo de la clausura de este acto. Pretendemos que el coloquio concluya con respuestas a las preguntas que puedan realizar ustedes y para ello les agradeceremos que las formulen en las cuartillas que se han puesto a su disposición. Antes de dar la palabra a los ponentes, no obstante, para ponernos en contexto, les proponemos que presten atención a la siguiente información audiovisual. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Кто бы не пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Las calles de la ciudad están completamente desiertas. El que ha podido ha huido. De casi 3 millones de habitantes que tiene la ciudad, pues el alcalde dijo hace un par de días que quedaba menos de la mitad de la gente. ¿Dónde para? Más de 42.000 fallecidos. Más de 54.000 personas heridas. 14 millones de desplazados. Zelensky had a lot of support, but what he really needs is more arms. Less applause and more arms. Porque si hay otros países que decididamente están aumentando el presupuesto en defensa para mejorar la seguridad del conjunto de la Unión Europea, España tiene que estar ahí también. El gasto militar real español para 2023 será de 27.617 millones de euros, más del doble de lo asignado a defensa. PSOE y PP acuerdan aumentar el gasto militar al 2% del PIB. Sánchez confirma un aumento del presupuesto en defensa y aboga por llegar al 2% del PIB marcado por la OTAN. Una guerra que nos afecta a todos. Los alimentos han subido un 15,7% durante 2022. El precio de la energía se ha incrementado un 55,8% con respecto a 2021. ¡Слава Україні! Buenas noches, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a la Sala Mirador por darnos esta acogida, por permitirnos celebrar este evento en este lugar. Este evento organizado por Público y por Espacio Público, que tantas veces trabajamos de forma conjunta para dar y hacer análisis de nuestro día a día, de las cosas que ocurren en nuestro entorno. Pero sobre todo quiero dar las gracias a nuestros lectores, a quienes nos siguen cada día en Público y muy especialmente a nuestros invitados. Los 4, como ya nos ha dicho María, son colaboradores de Público. Hoy con los compañeros que están y las compañeras que están en esta mesa, lo que vamos a hacer va a ser intentar descifrar qué es lo que ha ocurrido desde el pasado 24 de febrero de 2022, cuando en unos días se va a cumplir un año del momento en el que Rusia invadió Ucrania. Y vamos a intentar comprender lo que ha ocurrido en estos últimos 12 meses. También vamos a intentar explicar, en la medida en la que todos podamos, qué es lo que está pasando en este momento y especialmente vislumbrar qué es lo que puede venir a partir de ahora. Vivimos en un momento muy complejo. Ha cambiado totalmente el paradigma de la seguridad mundial y creo que de eso también vamos a hablar. Y no solamente, además,
en términos globales, Ucrania, un país que está sufriendo mucho, hay muchas víctimas y además estamos todos afectados, como hemos podido ver en este audiovisual, en términos de que nuestras vidas hay una zozobra en nuestras vidas en términos de inflación, de crisis, de incertidumbres, de un poco miedo, temor al futuro o de no saber qué va a pasar a partir de ahora. Hoy el presidente Putin, Vladimir Putin, ha anunciado que Rusia suspende su participación en el Tratado de Desarme Nuclear con Estados Unidos. Esperábamos, y así nos lo han venido contando algunos de nuestros compañeros, que esta semana pasaran cosas importantes. China, mientras tanto, se prepara para presentar un plan de paz, del que si queréis podemos conversar ahora. Y, sobre todo, no podemos olvidar a las víctimas. Ya lo hemos visto, este reguero de víctimas en términos de muertos, heridos, refugiados. Hay un país totalmente destrozado y los efectos en nuestras vidas ya los hemos visto también en este audiovisual. Hoy vamos también a hablar qué podemos hacer desde Europa, desde nosotros, desde nuestras instituciones por la paz. Nuestros invitados ya están presentados, por lo tanto, pues, Ina, yo quiero empezar contigo porque me consta que estás viviendo unos días difíciles. Es un momento complicado porque me imagino que te están viniendo a la mente muchos recuerdos. Hoy Ina publica un artículo estupendo en Público donde cuenta cómo se vivió desde Rusia los días previos a la invasión. Nadie creía que esto iba a ocurrir. Ina, ¿cómo viviste esa invasión? Pero además, ¿cuáles fueron las razones que te llevaron a salir de Rusia unos días o unas semanas después? Bienvenida y gracias por estar aquí. Buenas noches y se me oye, ¿no? Se me oye bien. Muchas gracias a todos por estar aquí. Sí, es verdad que están siendo unos días muy difíciles, sobre todo ahora estaba comentando a ti, Esther, que hasta ahora, hasta esta semana, medía toda mi vida en términos de, bueno, hace un año estaba haciendo esto, tengo fotos de hace un año y no tenía ni idea de lo que iba a suceder 3, 2, un mes después, ¿no? Y dónde iba a estar un año después. Y claro, y ahora esto se acaba y empezarás a medir todo de otra forma, ¿no? Yo la invasión la viví como creo que gran parte de mi país en aquel momento, o sea, como un auténtico drama, una verdadera tragedia. Y en mí además confluían otros factores que agravaban un poco mi situación, como el hecho de trabajar en un medio de comunicación estatal. Yo trabajaba en RT en español y frecuentemente ese medio estaba vinculado, pues había acusado de propaganda gubernamental rusa, etcétera, etcétera. Y yo personalmente en mi trabajo había apostado en los meses anteriores con fuerza sobre lo que yo creía que iba a pasar, más bien lo que yo estaba segura de que no iba a suceder, es decir, la no entrada de Rusia en Ucrania. Y claro, a mí me tocó con muchísima fuerza en el lado personal, más allá de razones personales en las que no voy a entrar, pero bueno, yo tengo familiares en Ucrania, entonces esto sigue siendo muy duro hasta el día de hoy. Pero también en el lado profesional, en lo laboral, me ha afectado muchísimo porque yo había grabado unos cuantos vídeos en los meses anteriores prácticamente riéndome de las informaciones que advertían sobre esa inminente invasión rusa en Ucrania, ¿no? No se me oye. O sea, estaba tan segura que esto no iba a suceder que aposté básicamente toda mi imagen a este tema diciendo que no, que esto es un engaño, esto es imposible, porque estaba segura de que a Rusia en primer lugar no le convenía y económicamente y geopolíticamente, y lo estamos viendo hasta el día de hoy que sigue sin convenirle, pero bueno, infravaloramos, ¿no?, las capacidades suicidales de nuestro gobierno. Yo creo que tanto para mí como para muchos analistas este fue un hecho que echó por tierra parte de las cosas en las que creíamos hasta aquel día y que habíamos defendido durante años, y nos dejó absolutamente, bueno, descolocados y hasta ideológicamente huérfanos, diría yo. Y la decisión de salir de Rusia la tomé casi de inmediato, pues cuando ya vi esta intervención, que de hecho se había grabado el mismo día que se grabó
el mensaje sobre el reconocimiento de la soberanía del Donbass, es decir, hicieron mucho trabajo por adelantado para después ir dosificando esos mensajes con ciertos días, ¿no? El lunes uno y el jueves otro. Yo tenía una excelente posición económica y laboral en mi país, una posición que yo estoy segura que nunca voy a tener, y también una libertad considerable en mi trabajo, pese a lo que se estuviera diciendo sobre ese canal en el que yo trabajé. Yo tenía total libertad para decidir los temas a tratar, para decidir los enfoques, etcétera, etcétera. Entonces, yo en ese momento en el que oí ese mensaje me di cuenta que esto se iba a acabar y que el país iba a tomar un camino de propaganda de guerra, y trabajar en un medio estatal iba a ser imposible. Yo no estoy siguiendo ahora lo que está dando ese canal, no sé si es porque en Europa es difícil o porque tengo miedo de sentir profundo asco por lo que pueda haber ahí, ¿no? Perdona, Aina, estamos hablando de desinformación, ¿no? Porque es un tema que vamos a Estamos tratar. hablando de manipulación, de cherry picking, de omisiones y de destacar solo lo que conviene destacar. Estamos hablando de eso. Yo creo que, bueno, digamos, los medios rusos no son los únicos que lo hacen en estos tiempos, eso también hay que decirlo, pero yo estoy hablando del medio en el que trabajé yo, y en ese momento yo sabía que esto iba a suceder, con lo cual, bueno, pues decidí no participar en ello. Y bueno, después me tomó un mes organizar todo. Ha sido difícil por temas personales, familiares, logísticos. No estaba exento de presiones para que me quedase, pero finalmente, sí, un mes después me planté aquí con 4 maletas, con 80 kilos y dejando todo aquello atrás. Y yo creo que, bueno, en ese momento no sabía que esto iba a durar tanto, sinceramente. Yo creía que, bueno, que para mayo esto se iba a acabar. Yo creo que todos apostaban a una resolución bastante rápida. De eso también vamos a hablar, pero, en fin. Si te parece, Ina, sí. Podemos hacer un repaso así muy rápido, porque la idea es que esto sea dinámico, claro, y podamos participar todos, incluso que otros compañeros puedan intervenir. ¿Cómo ha sido el proceso? O nos cuenta si lo ha habido y cómo ha sido el proceso de recorte de derechos y de libertades en Rusia a partir de la invasión, o no sé si venía de atrás. Me gustaría escucharte. Si no os importa, tengo aquí una pequeña chuleta porque me apunté fechas, nombres de leyes y tal, pero básicamente la misma semana en la que inició la guerra empezaron a ralentizar el funcionamiento de las redes sociales, que puede parecer una tontería, ¿no? Pero dada la omnipresencia en Rusia de una propaganda interior muy fuerte, bueno, las redes sociales como Twitter, como Facebook, como Instagram eran pues las únicas vías de acceso a una información, a unas fuentes de información alternativas. Entonces, esos primeros días, el choque que sufrimos todos fue tan fuerte que la gente empezó a expresarse a través de redes sociales de forma simbólica, pues cambiar los avatares de negro, porque salir a las calles en Rusia ahora mismo es bastante peligroso y en ese momento pues era muy arriesgado, entonces la forma de protesta la adoptabas, te expresabas en redes sociales. Y para evitar incluso eso, empezaron con la ralentización del funcionamiento de esas redes. Después de eso, cuando todas esas redes sociales fueron capadas, incluso algunas reconocidas como extremistas por las autoridades, empiezan a legislar. Y el 5 de marzo, que son 10 días, ¿no?, después del inicio de la guerra, aprueban una enmienda al Código Penal que contempla multas y penas de cárcel por difundir información falsa sobre las Fuerzas Armadas y por incitar a nuevas sanciones de Rusia. La ley se llama Ley sobre la desacreditación de las acciones de las Fuerzas Armadas. Y esa ley básicamente ha servido para tapar las bocas de muchos disidentes, de muchos periodistas y también incluso de gente de a pie. Y algunas personas están encarceladas hoy, 2 opositores por hablar sobre Bucha públicamente, un diputado municipal moscovita, Alexei Gorinov, condenado a 7 años de cárcel por pedir 1 minuto de silencio por los niños ucranianos. Una periodista fue condenada a 6 años
la semana pasada por un post en Instagram sobre las víctimas del bombardeo del teatro de Mariupol. En las provincias, en Siberia, hace unos meses, condenaron a 3 años de cárcel a un señor, un trabajador metalúrgico, por armar una emisora de radio en su pueblo, que emitía en su pueblo mensajes antibielicistas. Bueno, ese señor tiene 61 años y había llamado a esa subversiva emisora Boba FM, Vladimir FM, o sea, con su nombre, y emitía un pueblecito ahí pequeño, remoto de Siberia. Más allá de todo esto, se retiraron las licencias a los únicos medios opositores que quedaban. Eco de Moscú es una radio que se armó después de la desintegración de la URSS, había sido un símbolo de esa Rusia nueva, de la entrada de las libertades en Rusia de los 90. Ahora siguen emitiendo, pero por YouTube, o sea, han hecho un canal en YouTube, tienen ya casi 1 millón de suscriptores, pero vamos, que el alcance no es el mismo. Retiraron hace tan solo un par de semanas la licencia Novaya Gazeta, era el único medio opositor también cuyo redactor Dmitry Muratov hace un año fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, y al salir de los juzgados pronunció una frase que me gustaría reproducir pese a ser algo malsonante. Dijo: tú, pueblo cabrón, tienes derecho a ir a la guerra y a morir, pero no a leer lo que tú quieras. Bueno, y esto por no hablar de todas las redacciones que no fueron tan valientes como las de Novaya Gazeta o Eco de Moscú y prefirieron salir del país y recibir licencias en países fronterizos, en Georgia o Letonia, para seguir emitiendo. Bueno, y eso hace que Rusia informativamente ahora mismo es tierra quemada, no se puede ejercer periodismo y quedan muy pocos medios, realmente se los puede calcular con los dedos de una mano, con valor o el poder suficiente como para mantener posturas contrarias a la guerra. Antes también empezó la práctica de etiquetar a ciertos medios y periodistas como agentes extranjeros, y aunque eso no significase mucho en la práctica, tú puedes seguir ejerciendo, pero eso significa que ya las fuentes no quieran colaborar contigo, los invitados no quieran ir por supuestas represalias que puedan tener después, y los anunciantes no quieran tener nada que ver contigo, con lo cual esto mata directamente a las redacciones. Y también hay que decir que todo esto, en mi opinión, indica que antes de que llegara la guerra, pues en Rusia existía un panorama periodístico interno difícil, lo era, pero era mucho más diverso y mucho menos monolítico en lo oficialista de lo que siempre podría imaginar uno leyendo los medios de aquí sobre Rusia, ¿no? O sea, lo que hablasen sobre Rusia. Hace poco The Economist hablaba de que Putin estaba dando los últimos pasos para convertirse en un dictador, y es curioso leerlo ahora, ¿no? Cuando llevan 15 años diciendo eso sobre él. Es decir, había un panorama difícil antes, pero había cierta pluralidad. Ahora ya no queda nada. Muchas gracias, Ina. Un testimonio muy valioso para poder empezar ahora a tratar lo que ha ocurrido en Ucrania y las consecuencias en el mundo. Juan Antonio, yo no lo sé, yo te voy a llamar Has. A Juan Antonio, los compañeros, los amigos, quienes le conocemos desde hace mucho tiempo o menos tiempo, le llamamos Has. Entonces yo creo que aquí estamos en un ambiente muy acogedor como para no andarnos con tantas, ¿no? Sí, yo voy a comentar una cosa que ha dicho Ina. Yo te quería preguntar también, y ahora comentas y respondes a Ina, pero yo a ti quería empezar preguntándote si la desinformación no está solamente desde el lado de Rusia, si esta es la guerra de la desinformación, si la tenemos también desde el otro lado. Sí, desde luego aquí en España mismo, en casi toda Europa, para alguien que pueda leer en diversos idiomas. Hoy día, de todas maneras, casi todos los medios importantes pues tienen también versiones en español. Se puede advertir eso, la desinformación es total, pero lo que yo más puedo destacar es la ignorancia y sobre todo la estupidez. Lo digo directamente porque es así, porque se deben creer muchos periódicos, muchos canales, que el resto de la gente, los oyentes y tal, somos estúpidos por la manera en que se dicen las cosas.
Por ejemplo, hablan sobre los soldados muertos. Dice, bueno, pues rusos han muerto 30.000, 100.000, y no se da una sola cifra de soldados muertos ucranianos. Y claro, es un poco extraño de alguien que esté haciendo desinformación o propaganda, es comprensible, pero que medios supuestamente importantes y serios, como lo que hemos seguido todos en España, pues caen en el mismo error. Entonces, desde un principio, desde luego, esto se ha convertido en lo que llaman ahora una guerra híbrida, pero donde uno de los componentes más importantes es esa capacidad para mentir o para hacer, para los propios periodistas, creerse cosas que no son verdad, o medias verdades o medias mentiras. Entonces, yo llegué a Moscú, bueno, yo viví en Moscú en dos ocasiones. La primera a principios de los 90 para aprender ruso y después volví en el año 2000, en marzo de 2000, justo un día antes de que Putin fuera elegido presidente del país. Y viví esos siguientes casi 5 años, 4 años y pico. Bueno, pues comprobando lo que comentaba Ina, cómo poco a poco, es verdad, se iban perdiendo facultades en los medios de información, sobre todo los locales. Yo recuerdo algunos periódicos como Sivodnia, que la caña que les daban algunos de los grandes periodistas, cómo pues digamos que se iban radicalizando ciertas cosas. Estamos hablando de principios de los años 2000. Pero entonces Putin a lo que iba sobre todo era a eliminar otro tipo de oposición, la que le podían hacer los grandes magnates, los oligarcas. Entonces la prensa pues la dejaba ahí, había pues prensa oficialista, ahí estaba TASS, Interfax, bueno, más o menos, y unos pocos más. Pero como tú decías, o sea, no había una persecución, es verdad. Todo ha cambiado desde luego desde el principio de esta guerra. Una guerra que yo fui otro de los ignorantes que no la quise ver. O sea, recuerdo que además intervine pocos días antes en el programa Horizonte de Iker Jiménez, y yo estaba al lado con el coronel Baños y decía, no va a haber guerra. Pero también dije una cosa que después, pensando, me debería haber llevado a considerar que sí, que es que la guerra se venía encima. Los rusos tienen una expresión, asimetrichesky ответ, la respuesta asimétrica, es cuando tú esperas que ellos accionen de determinada forma, va a ocurrir todo lo contrario y te va a venir la hostia, con perdón, por donde menos te lo esperas. Hoy esperábamos que el presidente Vladimir Putin a lo mejor hablara de la toma de Bakhmut, uno de los bastiones que se ha convertido en el punto donde están concentrándose, donde hay más muertos, donde se están hablando de oleadas de soldados rusos. También eso hay que tomarlo con muchas pinzas. Y desde luego, es que no han logrado en tantos meses. Bueno, si nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, vemos batallas, no voy a hablar de Stalingrado, pero otras batallas más pequeñas, donde se podían tirar meses, no, incluso años combatiendo, porque es muy difícil. Hay que leer un poco de historia también. Y yo, desde luego, no lo esperaba. Y hoy lo que viene a hacer es anunciar una de los mayores cruces de líneas rojas que se ha producido en lo que va de guerra, y es la suspensión de la participación rusa en el START 3, que es el sistema de control de armamentos que se aprobó en 2010, tenía previsto durar hasta el 2026, y que era, digamos, la mesa redonda donde se podían reunir estadounidenses y rusos, los poseedores de los mayores arsenales nucleares, y eso ya no sucede. Y eso no significa solo que Rusia ahora se vea en la capacidad para hacer pruebas nucleares, para fabricar más ojivas. Inmediatamente la Duma, el Parlamento ruso, aprobó también otra ley en la que se dice que ya se puede construir, fabricar misiles balísticos intercontinentales. Eso no significa que esos misiles vayan a aportar armas nucleares contra Kiev o contra Madrid o contra, como dijo este presentador ruso, que iban a arrasar también Madrid. Bueno,
Eso significa que ya se puede disparar a lo mejor un misil desde Vladivostok y va a caer en Kiev o va a caer en otro sitio. Entonces, la capacidad de acción rusa es tremenda. Pero también lo que es importante es que Putin ha vuelto a poner sobre la mesa el tema de la amenaza nuclear. Y la amenaza nuclear es real, a pesar de que hoy en día dicen, no, no se van a atrever. Sí se pueden atrever, sí se pueden atrever. Y quien lo dice normalmente es porque no conoce la historia rusa, no conoce tampoco el tipo de estrategia que se puede hacer en ese país y, sobre todo, porque estás pensando que en una pelea entre matones tienen una pistola cada uno y se va a dirimir esa pelea a navajazos. Y no es así, o puede que no sea así. Entonces, a mí sí me preocupa muchísimo lo que puede pasar. Desde luego, ahí está el tema de las armas tácticas. Las armas tácticas, que por cierto no las inventaron los soviéticos, las inventaron en la OTAN, precisamente para parar las oleadas de tanques que se suponía que desde el Pacto de Varsovia y desde la OTAN pues iban a avanzar hasta casi Calais y atacar Inglaterra. Entonces, estamos en un momento en que se han cruzado más líneas rojas. Durante todos estos análisis que he hecho en estos últimos días, yo hablaba de la línea roja de los armamentos y subrayaba que sí, una línea roja fue la promesa, el compromiso por parte de Alemania de darles tanques o carros de combate pesados y además de última generación, como son los Leopard 2 o los Abrams, M1 Abrams de Estados Unidos, que ya veremos cuando llegan porque esa es otra. Ha habido también mucha propaganda en todo esto, pero sí que se ha cruzado. La siguiente línea roja sería el tema de los cazas, de los F-16 y otros tipos de cazas de combate que, claro, cuando tú avanzas, quien sepa un poco de historia militar o haya leído o siquiera novelas de guerra escritas por gente que ha estado en conflictos, pues sabes que cuando tú avanzas con tanques tienes que tener un apoyo no solo de artillería, sino también de la aviación. Sin la aviación, y los ucranianos en estos momentos no tienen esa aviación, ni muchísimo menos, no vas a llegar a ninguna parte, sobre todo si son 100 tanques los que vas a poner. Entonces, hay que poner sobre la mesa todas estas cuestiones. Y lo siguiente, y creo que es más peligroso, es el tema de los misiles de largo alcance. Los americanos ya han empezado a meter... Los estadounidenses, perdón, son duchos en soltar los rumores de lo que van a hacer. Menos cuando avisaron que Rusia iba a invadir Ucrania. Yo no les creí y muy mal, lo hice muy mal. Perdona, Has, yo te quería preguntar por las consecuencias, porque nos estás pintando, yo ya me imaginaba que tu intervención iba a ser la de dibujarnos un panorama un poquito delicado, un poquito preocupante. Muy preocupante, sí. Muy preocupante. Le pueden leer las crónicas de Juan Antonio Sanz en los análisis que hace en público. Pero, ¿cuáles pueden ser las consecuencias, digamos, de impacto para nosotros, para Ucrania, para el mundo? Hoy tenemos una ya. Y lo ha dicho, además, una persona a la que no aprecio en absoluto, porque es uno de los belicistas, que es el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y ha dicho una cosa muy interesante, y es verdad. Él lo ha dicho, se ha desmoronado, se ha desbaratado totalmente la arquitectura de control de armamentos que había en el mundo. No en Europa, en el mundo, con este aviso que ha hecho Putin. Y es cierto. El siguiente es, y además esto le pone mucho más valor, lo que hemos escuchado, por ejemplo, en la conferencia de Múnich estos días atrás y lo que venimos escuchando por parte de los principales gobiernos europeos. Esa Europa de los mercachifles, que ahora resulta que será también la Europa de los militares, de los generales. Y es que ha empezado una carrera, un rearme y una carrera de armamento brutal. El propio Stoltenberg ha sido quien ha priorizado que se mande todas las municiones que tengamos en Europa, que se manden a Ucrania. ¿Y qué? ¿Nos vamos a quedar el resto sin municiones? No, se van a empezar a fabricar. Está llegando montones y montones de armamentos, no ya para Ucrania, sino para los propios países europeos desde Estados Unidos. ¿Quiénes son los beneficiados en este conflicto? Desgraciadamente es así y tienen nombre, y son los Estados Unidos de Norteamérica, sobre todo las empresas de armamento, y es así. Otra consecuencia muy grande, pues es la fragmentación de Ucrania. Y es así, lo veamos como lo veamos, esta guerra no va a tener vencedores, va a tener perdedores. Rusia ya es un perdedor, no significa que sea, no quiere decir que sea un país derrotado,
Todavía no lo es y no creo que lo sea, dado el potencial que tiene detrás, de lo que he hablado antes. Pero sí, desde luego, que han perdido las libertades de los ciudadanos rusos, han perdido nuestras propias libertades que tenemos con el tema económico, es así, y muchas cosas más. Y después se ha caído su imagen por todo el mundo. Pero también los perdedores estamos en Europa. Y Ucrania, quien diga que, dándole un espaldarazo a Volodymyr Zelensky, que la Ucrania que va a salir de la derrota rusa va a ser la misma que estaba antes de 2014, porque todo esto ya se empezó a fraguar mucho tiempo. Esta invasión no es justificable, pero se puede explicar de muchas formas. Con la anexión ilegal por parte de Rusia de Crimea, no va a ser la próxima Ucrania eso, ni siquiera con el Donbass, ni siquiera con Donetsk, Lugansk, Zaporilla, quién sabe. Estamos viendo, Rusia lo que quiere ahora mismo es crear una zona bumper, una zona de contención, y no va a parar hasta que lo logre, incluso utilizando determinados... ni siquiera tienen que utilizar armas tácticas nucleares. Sabéis, las armas tácticas tienen un potencial menor de destrucción, pero te deja una zona, te puede dejar una ciudad sin que nadie se le ocurra pasar por ahí. Pero hay bombas de vacío, hay muchos tipos de bombas. El acercamiento entre Rusia y China. Los chinos son muy pequijosos y no les gusta andar metiéndose en... ¿Hablamos luego de China? De acuerdo. ¿Eh? Sí. Bueno, o sea, hay sí, porque luego vamos a volver a hablar de China un ratito. Ya, terminando, sí. Es el riesgo de que... o sea, yo desgraciadamente veo a Ucrania, donde viajé con mis timos. Mi exmujer, que era ruso-ucraniana de Kazajistán, porque antes todo eso era así. Y no digo en tiempos de la URSS, digo después incluso. Yo recuerdo, yo estudiaba en los años 90, ya había caído la URSS y viajaba con mi carnet de estudiante, no tenía que enseñarlo, viajaba sin visado por donde me daba la gana, aunque debería haberlo requerido, me lo deberían haber requerido. Pero bueno, en estas circunstancias no se va a producir una... Se me ha ido la cabeza. Bueno, pues déjalo ahí y me voy para este lado, ¿vale? Y ahora volvemos. Jordi, en fin, el escenario, el panorama que ha pintado Haas, pues igual somos un poco conscientes, quienes estamos aquí, pero quiero saltar a otro asunto que es también sumamente grave. ¿Nos encontramos realmente ante una gran crisis humanitaria? Pues mira, he estado mirando algunos datos. He encontrado un artículo de un compañero que la verdad que me ha ayudado a responder, de Alejandro Pozo, dicho sea, ya que voy a usar datos suyos. En una catástrofe humanitaria tenemos que tener en cuenta que en Ucrania ocurre algo diferente a otros contextos. La vulnerabilidad previa del lugar, la capacidad de respuesta que pueda tener, y no es la misma la que tiene Ucrania en el contexto en el que está también que la que pueda tener República Centroafricana, por ejemplo. Y podríamos decir que hay una catástrofe humanitaria, por supuesto, pero la respuesta humanitaria en el caso de Ucrania, desde un punto de vista del sector humanitario, se puede considerar ejemplar. Quizá no ha habido otra a este nivel. Por ejemplo, en 24 horas se le concedía en España el permiso de residencia y trabajo a personas de Ucrania no documentadas. Esto no ha pasado nunca. En una semana, un plan de emergencia de la Unión Europea. Había incluso protocolos para la llegada de mascotas de Ucrania, ¿no?, refugiadas. En el llamamiento humanitario de Naciones Unidas para Ucrania se consiguió en tan solo unos meses 2.000 millones de dólares, algo impensable en otros casos. El número de ONGs locales e internacionales en Ucrania, ¿no?, es de un nivel, digamos, tienen 400, que estamos hablando que duplican, triplican o cuadruplican las que hay en contextos como Siria, Yemen, Sudán del Sur, etcétera. Los ataques a centros sanitarios, hospitalarios han sido muchos, han sido más de 500 en 6 meses, con muertos y heridos, pero también ha habido, ¿no?, ataques a hospitales, como algunos sabemos porque buscamos la información, pero que no han tendido en otros lugares, ¿no?, como Siria o Yemen o Etiopía, con una atención mediática mucho menor. Yo creo que podemos decir que, por supuesto, que hay una catástrofe humanitaria
pero que hay un doble rasero en cuanto a la reacción con lo que ocurre en Ucrania y lo que ocurre en otros lugares. Un doble rasero porque con la diligencia que hemos recibido, ¿no?, los refugiados de Ucrania, y recibimos a los otros con las vallas, con las concertinas, con pelotas de goma. Yo creo que, y el análisis que pueda venir de esto, ¿no?, de esta situación terrible que hay, de una enorme respuesta digamos, de la comunidad internacional y sobre todo de Europa desde el minuto uno, yo diría que esto quizá pueda ser un indicador de que la guerra ya se preveía larga desde un inicio. O sea, digamos que esta intervención en todos los aspectos, no solo el militar sino el humanitario, a un nivel tan elevado, es que se está preparando el terreno para una guerra larga que tenía otros objetivos que no eran los específicos que nos dicen. Marga, esta guerra nos ha llevado a un ambiente, ha construido en torno a las sociedades un ambiente hiperbelicista, imprevisible además. Nadie imaginaba hace un año que íbamos a vivir y a escuchar noticias de compra de armamento, envío de armamento. Creíamos que estábamos ya en otro estadio y a un crecimiento inconmensurable de la industria del armamento. ¿Pero tú crees que las decisiones que están tomando los gobiernos se corresponden con lo que realmente piensan los ciudadanos? O sea, ¿hay una relación directa o nos están haciendo creer que los ciudadanos también están subidos a ese tren belicista? Tú fíjate, buenas tardes a todas y a todos, ¿no? Yo creo que parte de la distinción entre información y propaganda, de la que también saben tanto Haas como Ina, no tiene que ver con la agresividad con la que a veces la información se impone, ¿no? Entonces, cuando se impone un discurso bélico tan rápido, tan agresivo, tan excluyente, tan que categoriza a cualquiera que lo cuestione como prorruso, traidor, vendido, alguien inescuchable, alguien despreciable y, por lo tanto, alguien que no merece el respeto dentro de una sociedad, es decir, el castigo no solo al movimiento pacifista, sino que ose criticar no solo el discurso bélico, sino además el argumentario detrás que dirige la OTAN, porque esta guerra en Occidente la dirige la OTAN. Lo que yo veo es un arma que acompaña al arma en el terreno, es decir, el diseño, como tú decías, una guerra a medio largo plazo, no solamente en el terreno de las armas, sino además en el terreno de la batalla ideológica. Por lo tanto, se pretende vencer en esa batalla. Nadie, en su sano juicio, puede entender que la resolución de un conflicto pasa por un conflicto nuclear. No hay nadie, ningún ser humano en el planeta que pueda defender que esa es una forma sana de resolver conflictos. Necesitas un aparato de propaganda brutal que además niega la palabra, porque además el problema de la guerra es que además no solo muere la verdad, como aquí se ha dicho en las dos partes, eso es habitual, sino que además mueren las palabras como arma no solo de diálogo, sino de construcción de futuros posibles, ¿no? Entonces, cuando tú niegas precisamente, y yo creo que ahora hablaré un poco de una población europea que en su inmensa mayoría, según el Eurostat, está el 85% en contra de la utilización de armas nucleares. Tenemos datos de las poquísimas encuestas que se realizan durante este periodo bélico en Europa que demuestran que hay mucha más gente de la que los gobiernos piensan que lo que desean es que esta guerra termine cuanto antes, ¿no? Es decir, la única encuesta solvente que yo he encontrado, que la ha realizado, por cierto, un think tank nada pacifista, que de hecho se sorprendió del resultado y quería advertir a los gobiernos que, como siguen haciéndolo así, se van a encontrar una población en contra, que es el European Council of Public Relationships. Ellos descubren que hay en todos los países, menos en Polonia, porque lo de Polonia es, ahora lo contáis, ¿no? Una mayoría de la población, en torno a un 35%, que exige, quiere, desea y pide que la guerra termine cuanto antes. Y lo hace por dos motivos. Por el miedo a las consecuencias económicas de la guerra que todas y todos estamos padeciendo. Esta guerra la está padeciendo, como todas las guerras, los de abajo, no solo en Ucrania y en Rusia, sino además las clases trabajadoras y populares europeas, con una inflación del 10% que no puedes contestar, porque como el discurso bélico te impide criticar el sobreaumento de precios, la codicia grotesca, los inmorales beneficios económicos de los sectores energéticos y de la industria militar, al final lo que ocurre es que te puede dar la sensación de que eres minoría, cuando no lo eres. Esta misma encuesta lo que demuestra es que solo hay un 22% de la población, mayoritaria en Polonia, que lo que pretende es que esta guerra dure hasta vencer a Rusia, cueste lo que cueste, y le cueste la vida de los ucranianos que sean necesarias, que esa es la parte más terrible de esta guerra, es que en Ucrania está muriendo gente todos los días, y da la sensación de que hablamos de la guerra como si fuera un juego, ¿no?
o como si fuera un juego de señores muy serios hablando de geopolítica, cuando todos los días en las calles de Kiev y en las calles de Ucrania hay gente que está sufriendo. Una guerra no es una aventura, una guerra es una enfermedad y la padece la gente que día a día ve no solamente las bombas, pone sus cuerpos, su vida, su dolor, los 9 millones de refugiados que dejan detrás un país desolado. Yo creo que no hablar de esto y hablar de naturalizar el conflicto, que es lo que pretende la propaganda, hace que sea muy difícil el diálogo. Se hace muy difícil el diálogo, ¿no? Es decir, yo soy pacifista convencida y convincente, hablo mucho de esto y a veces me cuesta, ¿no? Es que eres pro Putin, yo, ese señor financia la extrema derecha, yo estoy de izquierdas, ¿de qué me están hablando? Bueno, pues me es muy difícil salir de ese debate, ¿no? Y yo creo que debates como esto ayudan mucho después de un año de guerra para poder poner un poco de sentido común a la insensatez e irracionalidad del discurso bélico. Marga, Jordi, yo creo que esto que... En esta línea, Marga, Jordi, os cito a los dos porque creo que los dos podéis decir algo. ¿Dónde está el despertar pacifista de Europa? Es decir, ¿esperamos una reacción ciudadana con un no a la guerra? ¿Esperamos que vuelva a ocurrir lo que ocurrió con motivo de la guerra de Irak? ¿Los ciudadanos veis que en los próximos meses, tal y como se están planteando los hechos y que esto puede ir increciendo, me refiero al conflicto bélico, los ciudadanos pueden despertar? Sí. Si quieres empiezo y luego hemos hablado de esto antes y creo que tenemos a lo mejor datos un poco esperanzadores, al menos, ¿no? De que de eso con el se tiempo, trata también tiempo, dentro del panorama que... Es verdad que al principio el pacifismo se quedó en shock, ¿no? Porque no nos esperábamos que pasara esto. A veces por el deseo de que no ocurra, no quieres pensar en lo peor y nos quedamos en shock e incluso hubo cierta división. Digamos, dificultad, ¿no? de posicionarse en el pacifismo de, digamos, el de siempre, el coherente, el de mantener, ¿no? una línea pues, de estar en contra de la guerra como siempre hemos estado en contra de todas las guerras. Y yo creo que después de un año hemos visto que esta guerra es una guerra como cualquier otra y que tenemos los mismos argumentos para estar en contra de esta guerra como en contra de cualquier otra. Lo que ocurre es que el contexto no es el mismo, al menos en España. Claro. No es el mismo en Italia, obviamente, que la gente está más movilizada que no en España, y no es el mismo del no a la guerra del año 2003, donde salieron 15 millones de personas a las calles, y probablemente este viernes, sábado y domingo, pues sumemos unas cuantas miles, ¿no? a nivel de todo el Estado. Pero aún así, no son pocas las movilizaciones que salen, que Marga las tiene bien contabilizadas aquí. Cuéntanos, ¿qué movilizaciones se vienen por el no a la guerra? Si me dejan, espero publicar un artículo dando información que tengo para compartirla de las movilizaciones que se están moviendo en toda Europa y que no han ocurrido durante todo este año, porque ha sido muy difícil el diálogo, ¿no? E incluso entre personas muy progresistas o personas con buenas personas, lógicamente, aquí antes lo ha dicho María de la, surge una guerra, hay un país que sufre injustamente una invasión criminal. La reacción lógica, como siempre, es estar con el débil y no con el fuerte, ¿no? Y el discurso bélico, muy inteligentemente, lo centró todo exclusivamente en la opción mandar armas o no enviar armas, y eso te situaba en una parte u otra del conflicto, ¿no? Y, de hecho, parte de la izquierda europea yo creo que cayó en esa trampa, porque me parece una trampa, o sea, ¿no? Pero además, independientemente de mi opinión, eso va a ocurrir o no, o sea, no te categoriza moralmente, puesto que la idea de defender el derecho a la legítima defensa de los ucranianos es algo que todos compartimos. El problema está en algo que ha dicho Ina y que ha planteado Hash, ¿no? Y que los que llevamos más tiempo en eso, escuchando batallas y mirando aquí a gente que sabe mucho más que yo de guerras, es que la guerra se sabe cómo empieza, pero nunca cómo termina. La frase «esta guerra inesperada» la encuentras en casi todos los conflictos bélicos. Incluso en la Primera Guerra Mundial, recuerdo mi anécdota favorita de la Primera Guerra Mundial, digo favorita de puro terrible, es que el Kaiser alemán Guillermo II, la semana que empezó la Primera Guerra Mundial, se fue de vacaciones 3 semanas en un crucero a Noruega. O sea, ese señor, 4 años después, 20 millones de muertos, su imperio hundido y él y su dinastía destrozada, no fue capaz de prever un conflicto, porque el conflicto es dinámico, se retroalimenta, la violencia se retroalimenta. Por eso defendemos que no haya escalada, por eso muchos defendimos no enviar armas. No se trata de no tener solidaridad con los ucranianos, se trata de entender que la lógica de la guerra detrás del envío de armas lleva a la situación que tenemos hoy, en la que es normal escuchar al presidente de un país enorme hablar de la posibilidad de una guerra nuclear. A mí me parece tan psicótico que romper esa dinámica, romper ese diálogo, romper esa narrativa, me parece en parte importante. Y a pesar de todo esto, el movimiento pacifista ha salido con muchas dificultades en muchas partes de Europa. Lo primero en Italia.
Me llama poderosamente la atención que en España no se hable del movimiento pacifista italiano, que ha puesto a 100.000 personas en la calle demandando paz en el mes de noviembre, liderados además en el caso italiano por el sindicato CGIL y por el movimiento pacifista italiano con muchísimo componente cristiano dentro de él, liderados por el Papa Francisco, otra persona silenciada en nuestro país y en los medios de comunicación en torno a sus mensajes en torno a la guerra. Pero para este aniversario lo que estoy viendo, y os lo haré llegar a todos los lectores de Público, es que va a haber manifestaciones en Madrid, en Barcelona, en Lisboa, en Italia, en 50 ciudades, en 25 ciudades francesas. Va a haber manifestaciones en Londres, en Berlín, en Viena, en la mitad de los países bálticos. Estoy viendo ahora movilizaciones en Zagreb, movilizaciones del movimiento feminista, fundamentalmente a la espera, por supuesto, de crear las condiciones necesarias para tener otra conversación, una conversación distinta, que no se base en la idea normalizada de que los seres humanos resolvemos los conflictos matándonos entre nosotros, sino poniendo el derecho internacional y, sobre todo, a la OSCE, a la ONU, a los organismos democráticos que todos hemos construido para poner un poco de sensatez en toda esta locura. Yo espero que después de este fin de semana podamos tener otro tipo de conversación con muchísimos activistas en Europa para parar esta locura. Muy bien. Ina, te has recuperado un poquito, te ha dado un poquito de tos. Les he estropeado todos los semillas. Bueno, hay muchos resfriados, no eres la única, ¿eh? Ina, Marga, no sé, contestadme las dos, primero una, luego la otra, como queráis. ¿Qué está pasando con las izquierdas? Porque hay visiones distintas respecto a esta guerra. Esa es una realidad que estamos viendo, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Yo creo que Marga explicó bastante ahora parte del mensaje, ¿no? Y la trampa en la que terminó la izquierda europea. Yo sigo mucho a la izquierda latinoamericana y creo que también cayó en una trampa, que es la de ver esta guerra como Sí, que cayó, la izquierda latinoamericana también cayó en una trampa, que es explicar esta guerra como una guerra entre la Rusia casi comunista, que hay mucha gente que la sigue viendo, bueno, pues a la Rusia contemporánea ultraderechista, ultraconservadora, como la continuación de la URSS básicamente, librando una batalla por una multipolaridad contra el imperialismo estadounidense. Y esto es un error y esto es muy peligroso porque te topas con intelectuales latinoamericanos que justifican las acciones de Rusia ahora mismo y que no piensan en decenas de miles de civiles, ya ni hablo de los soldados, o sea, que ya no estamos, decenas de miles de civiles que han perdido sus vidas y millones de personas que han quedado sin casas. Yo no sé si esto es mala fe o ignorancia o el hecho de que estén muy lejos, pero a mí personalmente este mensaje me está generando ya muchísima molestia. Yo creo que ahí hay que hacer una autocrítica muy fuerte, qué es lo que se está defendiendo, ¿no? Porque defender un imperialismo regional un poquito más débil frente a otro imperialismo más fuerte, pues no sé a qué mundo nos va a llevar todo esto, ¿no? Porque a mí no me interesa que estos dos imperialismos, que estos dos burgueses se equilibren entre ellos. No quiero ni uno ni otro. Entonces no voy a apoyar a porque todavía es más pequeño, ¿no? Pero es como si todo fuera resentimiento de pues yo no puedo hacer lo que hiciste tú por todo el mundo, pues voy a hacerlo donde yo pueda, y esto no puede ser. Sí que ha habido pues una zona de estrés, digamos, en los últimos años planteada por la OTAN hacia Rusia, sí que ha habido pues un avance pese a todas las promesas dadas y un avance de la infraestructura militar incluso de la OTAN cuando se le ha prometido a Gorbachev que no lo iban a hacer, pero esta no es la respuesta y esto no va a traer a un mundo multipolar más bonito que este mundo en el que estamos viviendo ahora. Y esta es una trampa muy grave en la que está cayendo la izquierda en Latinoamérica en particular. Y en Europa, Marga, ¿tú qué opinas? En Europa no tanto con el tema de Putin, ¿no? Es decir, yo creo que eso es muy minoritario, realmente nada relevante. Yo creo que el problema que ha tenido, sobre todo la izquierda, por lo menos con representación parlamentaria, en Europa han sido dos, ¿no? Uno, fundamentalmente en los países nórdicos, en Finlandia, en Suecia y en Noruega, en torno a la entrada o no de la OTAN, a partir de, pues claro, la OTAN acelera y pide no solo que además
acompañe su discurso, y además abre la entrada a Suecia y a Finlandia. Ahí la izquierda se divide, pero es verdad que también, no en torno a Ucrania, sino en torno a la entrada o no a la OTAN, hasta el punto de que votan de manera separada, la izquierda sueca en el Parlamento sueco o en Finlandia. Pero es verdad que la izquierda, tanto finlandesa como sueca, han tenido bastante cuidado de no romperse entre ellos, o dentro del proyecto nacional en torno a esto. El resto de la izquierda, yo creo que en el sur de Europa tenemos una tradición pacifista o de lucha por lo menos contra la OTAN más amplia, en España, en Portugal, en Grecia, vamos. Pero en el resto de Centro Europa y sobre todo en Europa del Este el debate ha sido y es absolutamente real. Fundamentalmente entrado en torno a lo que Jürgen Habermas contaba en su artículo, cuya lectura recomiendo encarecidamente, no porque me caiga especialmente bien, tampoco me cae mal, pero vamos, que me parece una persona relevante dentro de la filosofía y dentro del pensamiento liberal, que ha hecho un giro que yo creo que está dando parte de la izquierda europea. Es desde la primera instancia del envío de armas para apoyar el derecho a autodefensa de los ucranianos, hace una apelación al sentido común y un llamamiento ya a las negociaciones de paz que nadie en el ámbito del Occidente, al que apelan constantemente Borrell y el secretario general de la OTAN, hacen caso. Entonces, yo creo que esa dinámica es parecida a la de Habermas, ¿no? Es decir, ahora el debate ya no es enviar armas o no, yo creo que el debate ya hoy aquí es el que aquí se está planteando. O se abre una vía de negociación seria, firme ya, o la posibilidad de una guerra nuclear es una posibilidad real. Y no lo digo yo, esto lo sabes tú mejor que yo. Dentro de la administración Biden ya se está avisando de que desde la crisis de los misiles de Cuba nunca el mundo ha estado al riesgo de una crisis nuclear como hoy. Y me parece tan serio que frivolizar sobre el tema insulta mi inteligencia y creo que la de todo el mundo, que bajo ningún concepto queremos vivir en un siglo XXI con amenaza nuclear, ¿no? Entonces yo creo que el debate ha cambiado entre la izquierda europea, pero es absolutamente cierto que ese debate y esa división se produjo. Quiero que cada uno de vosotros, quiero empezar, Jordi, contigo. No sé, planteemos desde nuestra visión, desde el conocimiento que tiene cada uno y desde la experiencia, si hay otras vías para la resolución del conflicto más allá de la apuesta militar. Sí que hay, ¿no? Leí hace unos días un artículo que hablaba de ser pacifista significa, ¿no?, ayudar militarmente a Ucrania, ¿no? Y la verdad que me motivó a escribir uno de respuesta, que saldrá pronto. Y también en público. Mañana, en público. y la verdad que me hizo pensar y buscar lo que se puede estar haciendo, porque incluso en un escenario en guerra no ocurre solo la parte bélica, ocurren muchísimas más cosas. La ayuda humanitaria, hay personas que viven y que resisten en estos lugares, incluso en el frente, en la retaguardia, quien apoya desde fuera. Hay toda una estrategia comunitaria, social, que no tiene nada que ver con la estrategia militar, que ha ocurrido en todas las guerras y ocurre siempre, que es lo que hace que luego se pueda llegar a una solución pues que tenga cierto sentido, porque si no estaríamos todos destruidos y no habría nada que arreglar. Y esto está ocurriendo también en Ucrania, por supuesto. Hay un informe que recomiendo, que es un informe que ha hecho Novak con el ICIP, el Instituto Català de Pau, y Novak, que es una ONG de Barcelona. Lo ha hecho Felip Daza y han ido al terreno y han hecho entrevistas con diversas personas y organizaciones que están haciendo resistencia desde la no violencia en este escenario, un escenario en guerra. Y es un informe, digamos, pequeño, es un ejemplo pequeño de lo que pueda estar ocurriendo, con sus limitaciones, por supuesto, pero bueno, es una muestra de que probablemente esto también está ocurriendo en otros lugares y pone el foco en 235 acciones de resistencia civil no violenta, pues con protestas, con no cooperación, con intervenciones, y concluye que ha contribuido este tipo de acciones a frenar la invasión en su momento en el norte de Ucrania. Concluye también que obstaculizan estas acciones la ocupación, la institucionalización de la ocupación, ¿no? Esto ocurre aquí y ha ocurrido en otros lugares. También ayuda a que haya cohesión social para resistir ante el miedo al invasor. Y genera, digamos, que mecanismos de autogobierno paralelos a los de la fuerza ocupante, que luego pues, realmente serán la semilla que hará que se pueda continuar más adelante. Así que yo creo que tenemos estas opciones y como pacifistas o como quienes buscamos que esto acabe y tenemos que visibilizarlas más. Solo se habla de tanques, de armas nucleares, de cazas, de más armas, ¿no? Nos han llevado a una parte
del relato, que es real, obviamente, pero hay muchas más cosas de las que hablar en una guerra y en esta también, y yo creo que tenemos la obligación de rascar, de encontrarlas y de explicarlas. Y como pacifistas, muchas veces nos preguntamos, cuando nos ponen en esta situación, ¿y qué hacemos ahora en esta situación? Digo, yo no lo sé. Yo no, en el frente yo no sé qué hacer, obviamente, porque no es mi tarea. Pero como pacifista y con la distancia que puedo poner, por suerte, yo creo que tenemos la obligación de tener la mirada larga. Es decir, tenemos que pensar que como enfoquemos nuestra reacción y acción desde aquí, con respecto a esta guerra, nos llevará a un resultado dentro de 2, 5 o 10 años, a una relación con lo que quede, digamos, a ver qué Europa quedará después y qué tenemos que hacer, ¿no?, con respecto a esto. Y yo creo que es ahí donde tenemos que poner el foco. O sea, la vía no militar también es imaginarnos ese escenario de después en el que queremos que haya una Europa dividida, donde se destruya a una parte de Rusia porque eso supone ganar la guerra y mueran cientos de miles de personas y genere un nuevo escenario en el que queremos vivir en eso, o queremos vivir en un lugar donde haya, no sé, tenemos que cambiar el tablero, pero también los actores. Digamos, estos halcones nos están llevando a una situación en la que probablemente la escalada nos pueda llevar a un lugar en el que no nos queremos ni imaginar estar. Y yo diría que tenemos que, no sé, la obligación de imaginarnos, pues por ejemplo, el proyecto de seguridad común que ahora se ha retomado de Olof Palme para Europa. Meter a la OSCE como actor que pueda ayudarnos a salir de la OTAN y de organizaciones militares. Hablar de la Casa Común Europea, ¿por qué no? O sea, buscar, ¿no?, qué queremos que quede, porque eso hará que ahora decidamos que haya más gasto militar o menos gasto militar. Y ahora parece ser que hemos optado, ¿no?, por la opción esta de los halcones. Has, sí, ha habido propuestas de diálogo, de paz, y nos puedes muy brevemente, porque me gustaría que nos han llegado algunas preguntas del público y me parece que es muy interesante que les podáis también dar respuesta para que no agotemos el tiempo sin atender a sobre nuestros. la OSCE es muy interesante, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, que van a permitir que Rusia hable. ¿Se reúne mañana o pasado? ¿no? Sí, no es una cuestión de que no vamos a dejar a los rusos que den propaganda, pero les vamos a dejar en ridículo. Yo creo que va por otro lado, porque realmente porque es una manera de empezar. Y lo que has dicho, ahora mismo es la OTAN la que predomina sobre todo el panorama europeo, pero la OSCE está ahí y otras organizaciones. Sí que ha habido y está habiendo propuestas con intereses, por supuesto, por un lado y otro. Estamos esperando la que pueda decir el presidente chino, Xi Jinping. Nos han dado dos posibilidades. La agencia Bloomberg, que al parecer tiene buenos contactos, digo, bueno, una de las cuestiones es un alto el fuego, eso es fundamental, y que dejen de llegar armas. El alto el fuego permite que no haya guerra, que no tengan que utilizarse las armas, porque se está creando un superestado ahí, aunque no lo creamos. Si mañana se dice que ha terminado la guerra, vamos a tener un problema grandísimo con una Ucrania hiperarmada, y es así. Después, a lo largo cuando empezó la guerra, hubo ya propuestas. Erdogan, el turco, pues empezó a abrir paso. Y hay algo que se conoce muy poco y que se está dando a conocer estos días. El anterior primer ministro israelí, Naftali Bennett, viajó a Moscú y viajó con propuestas. Y hubo un contacto en el que parecía que iba a haber un principio de acuerdo entre Zelensky y Putin. Zelensky incluso le había pedido pregúntale si me van a matar cuando esto termine. Y Putin al parecer dijo que no. Bueno, es una chorrada porque la palabra de Putin vale bastante poco, es así. Pero había ya cuestiones muy concretas y una era, por supuesto, la retirada rusa, que en los territorios del Donbass, que no olvidemos eran territorios de una mayoría, no voy a decir étnica, porque a mí me produce mucha gracia decir que este ucraniano es distinto de este ucraniano es distinto de este otro ucraniano, pero sí que hay minorías lingüísticas muy importantes en
húngaras, las rumanas y desde luego las rusas, que han sido bastante machacadas. Bueno, pues hubo esa posibilidad y dijeron que se podía llegar a una actuación por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que están los 5 importantes, y están también Rusia y Estados Unidos, para llegar a una especie de acuerdo de paz. Y después, desde luego, lo que decían era una cosa que es muy clara: Crimea no la van a soltar los rusos. Nos pongamos como nos pongamos, porque la tradición y la historia de esa parte de Ucrania es muy larga y habría que decir mucho al respecto. Entonces, para que se alcancen ciertas condiciones de paz, tiene que haber un punto de vista que es innegociable. ¿Qué estamos dispuestos a ceder? No qué estamos dispuestos a ganar. Y cuando se sepa qué es lo que se puede ceder, y en este caso los rusos desde luego tienen la posibilidad de echarse para atrás en muchas partes, que no tiene sentido que ellos estén. Ninguno tiene posiblemente sentido, pero en esos menos. Y desde luego Ucrania con Zelensky tiene que decir, bueno, ¿qué estamos dispuestos a ceder también? Y desgraciadamente se va a tener que producir. Yo sí. Una sola frase: si en estos momentos apostáramos por la paz, ¿qué es lo que necesitaríamos? Que no estuviera Putin y que no estuviera Zelensky. Eso desde luego. Antes de preguntarte a ti, quiero mezclar esa pregunta que también iba para ti, Ina, con otra que ha llegado del público que va un poco en esa dirección, ¿no? de cómo ayudar, ¿no? Contribuir a la paz. Nos preguntan, es para Ina y también para Has, pero bueno, empecemos por Ina. ¿La deserción puede convertirse en una alternativa pacifista en Rusia y en Ucrania? ¿Se puede apoyar desde el exterior esa deserción? Y tenemos otra pregunta muy parecida, que nos preguntan cómo podemos ayudar a los desertores y a los objetores de conciencia, tanto ucranianos como rusos. Pues muchísimas gracias por esta pregunta, quien la hizo, porque es un tema, la deserción. Hay un movimiento, es verdad, que prefiere ir a la cárcel antes que ir a la guerra. No es mayoritario. Rusia es un país muy conservador y muy paternalista, con lo cual muchos hombres van ahí porque sienten que es cosa de hombre, que no pueden decir que no, que es de cobarde no ir. Pero sí que hay desertores de conciencia, tanto en Rusia como en Ucrania, efectivamente. No sé si han visto imágenes en la frontera con Georgia cuando anunciaron la movilización en Rusia, que eran colas kilométricas de gente huyendo. Huían por Georgia porque, bueno, para empezar es lo más fácil para seguir, es porque Europa está cerrando puertas a turistas rusos, está complicando mucho la emisión de visados. Finlandia, Estonia, bueno, los países bálticos han cerrado directamente, han prohibido la entrada de rusos y para muchos, al igual que vine con una visa de turista, para muchos esta era la única posibilidad de salir. Muchos tenían en su pasaporte un Schengen. Y bueno, la forma de salir era esa: vengo con un Schengen, vengo como turista y ya voy a ver qué hago. Bueno, pues por propuestas de gente como Kaja Kallas, creo que se llama, la primera ministra de Estonia, no sé si o de Finlandia, ¿no? Kaja Kallas. Pues han dicho que no, que los rusos que se queden dentro de su país porque tienen que tumbar a Putin y como no han hecho nada, no se han manifestado lo suficientemente bien, pues no merecen pisar nuestro jardín. Entonces, a mí me parece que yo entiendo que nosotros no tenemos ningún derecho ahora a perfilarnos como víctimas y no somos víctimas. Los ucranianos están en una situación que no nos podemos ni imaginar. Pero yo creo que un paso para parar esta guerra también es un poco comprender la situación en la que están muchos rusos ahora mismo, que tienen miedo a hablar, tienen miedo a salir a manifestarse porque es peligroso, muchos están en la cárcel ya, hay muchos detenidos, algunos fueron multados y a la siguiente ya los meten presos también. Y bueno, y cerrarles la puerta y cerrarles cualquier posibilidad de escapar es hacer que apoyen la propaganda interna y hacer que le den la razón a Putin, que está durante años diciendo que es que ahí no nos quieren
y tenemos que unirnos en contra de ese occidente perverso. Entonces, esto es lo que se va a lograr, una mayor radicalización de rusos. Yo creo que ahí habría que hacer un ejercicio, bueno, pues para estrecharle la mano a esos rusos que no quieren, sea por la razón que sea, pero no quieren tomar un arma para ir a matar gente. Se ha estigmatizado además a los rusos, o sea, y también se han producido una serie de cancelaciones de eventos culturales, se han cerrado museos en España, el Museo Ruso de Málaga se ha cerrado. Sí. Entonces eso también, digamos, más allá de que luego podemos hablar también qué ha pasado con los ucranianos, con cómo no les permitieron salir a los ucranianos hombres, varones del país, y sí podían salir las madres, las hijas, las esposas y las hermanas, y eso también ha creado un gran drama familiar entre las familias ucranianas. Pero al final lo que sí es verdad es que a Rusia se le estigmatiza, al ciudadano, a la ciudadana rusa se le estigmatiza. Yo no lo sé, Ina, si tú también has vivido eso. Yo no. Yo afortunadamente en España no lo he vivido y de hecho yo lo que he vivido es todo lo contrario. Tardé 2 meses en encontrar trabajo, de hecho le agradezco mucho a Público, ya que aprovecho esta ocasión pues por abrirme las puertas y darme la posibilidad de escribir, de hablar, de hacer vídeos sin haberme estigmatizado. Y sí, pero yo creo que soy una excepción y a nivel personal afortunadamente no he tenido ningunos episodios de rusofobia, pero sí que he leído de cancelaciones de obras de museos. El otro día a Ivasovsky, el pintor, los están convirtiendo a todos en ucranianos porque ahora queda mal que un pintor pues, de hace 2 siglos sea ruso. Bueno, están haciendo una serie de cosas que yo creo que la cultura rusa al final va a superar todo esto. El idioma ruso que están dejando muchos ucranianos de hablar, que esto, bueno, no soy nadie para decirlo, pero a mí me parece que es una forma de entregarle a Putin tu idioma nativo, tu idioma materno, ¿no? Yo creo que todo esto pues, se va a superar. A mí esto no me preocupa. A mí lo que sí me preocupa pues, son los jóvenes que podían haber salido del país y ahora no pueden porque por un lado se les han cerrado las puertas por aquí, por otro lado, y bueno, hasta que anuncien el cierre de fronteras en Rusia también para hombres, que esto puede llegar en cualquier momento. Marga, faltaba que tú nos dieras tu receta para la paz, pero además aprovecho para hacerte una pregunta que nos viene del público, y es ¿por qué la izquierda no convoca manifestaciones contra la guerra y a favor de la diplomacia? ¿Puede ser porque la izquierda está gobernando en este momento en España? Pregunta del público. Empezamos por el final. No, yo creo que no. Yo creo que en España Unidas Podemos tiene una posición clara con el tema de la guerra y es muy difícil tenerla. Yo que lo aplaudo porque estar en el gobierno de un país miembro de la OTAN y tener una posición como esta me parece algo difícil de hacer y muy valiente. Y creo que es algo de lo que yo particularmente estoy particularmente orgullosa, ¿no? Yo creo que la izquierda está a la izquierda, que decir, se están convocando manifestaciones por la paz que lógica e implícitamente en muchos de los casos lo que mantiene detrás es la propuesta de una negociación y lo hilo con la propuesta de negociación y de paz. A mí me da la sensación, y creo no equivocarme, si tengo la impresión de que el resto del mundo empieza a ver Europa de una manera un poco cansada ya. Es decir, estando fuera de Europa, en América Latina o en Asia, empiezan a vernos como, bueno, primero, los europeos se están matando entre sí otra vez. No se habla de Ucrania, para ellos no es un gran problema, ni en América Latina, ni en África, ni en Asia. Es decir, nosotros nos creemos el centro del mundo y aunque sabemos que las consecuencias son globales, no es un tema de conversación recurrente. Empezamos a cansarlos, no nos ven como envidiables, sino como parte del problema y no de la solución. Y yo creo, por lo tanto, que habrá que estar muy atentos a la salida de los BRICS, liderados por Lula, por una parte, y por China, por otro, hartos y cansados de una Europa y un Occidente que solo son parte del problema y no de la solución, para esperar que pueda venir, espero que vía ONU, unas propuestas diplomáticas bastante más serias de las que ahora estamos teniendo. Espero que muchos gobiernos europeos, que además, por otra parte, han tenido tradiciones diferentes a las que ahora están proclamando. A mí me sorprende la posición de Francia, que empezó teniendo una posición más sensata, incluso el propio Macron, a la que tiene ahora. En Alemania hay un debate nacional sobre la pérdida de peso, no solo económico, sino además geopolítico de Alemania dentro de la Unión Europea, con la subordinación a las políticas de la OTAN, de una manera que parte de la población alemana
califica en alemán de vasallaje, ¿no? Es decir, el debate en Alemania hoy viene un poco también por ahí, el papel de Europa, ¿qué Europa queremos, ¿no? Y en ese sentido yo lo que espero es que, acompañando esa propuesta, que espero que venga de los BRICS, pueda haber gobiernos europeos valientes, entre los que espero que esté el gobierno español, para poder dar una salida negociada al conflicto. Muchas gracias, Marga. Jordi, nos piden desde el público, muy brevemente, y yo creo que ya has explicado un poquito sobre esto, pero igual algo muy conciso, consejos prácticos para promover la paz desde los movimientos sociales. Madre mía, consejos prácticos. Está bien. 4 o 5. No está mal, ¿eh? Así, rapidito. Cuando te lo preguntan, ¿no?, en casa. A ver, hay un argumento que no ha salido, quizá no era el día, pero tiene que salir, que nos sirve que creo que es muy comunicativo cuando hablamos de una guerra y de esta guerra también. Que en una guerra vemos que no se beneficia a nadie, ¿no?, que parece que nadie gana. Pero en realidad siempre hay quien gana, al final, ¿no?, en una guerra y en esta también. Y yo creo que un mensaje potente es el de ver que de verdad, desde que empezó la guerra hasta ahora, la cotización de las principales empresas de armas, de Alemania, de Reino Unido, incluso alguna española o de Estados Unidos, ha aumentado un 20, un 30, un 40%. Porque están ganando con esta guerra. El gasto militar del año anterior a este de la guerra va a aumentar y al que viene va a aumentar probablemente de los 2 billones donde estaba ya mundial, vamos a aumentar en cientos de miles de millones, algo que no había pasado nunca. Y el alimento de las empresas de armas es el gasto militar que dedican los gobiernos, porque son quienes compran estas armas. Últimamente estaba leyendo, ¿no?, varios artículos que hablaban de que falta munición, ¿no?, en la guerra. Y que, bueno, esto es una gran oportunidad de negocio para quienes fabrican esta munición. Y ya se habla hablaban incluso diciendo, bueno, pero esta inversión que van a hacer las empresas no tiene que ser algo puntual, tiene que ser algo permanente, porque si no, no van a invertir en ello. Tiene que darse la seguridad de que vamos a seguir comprando con el nivel de capacidad, con la capacidad aumentada de producción que les estamos pidiendo ahora. Y yo creo que hablar y cuando hablaba antes de los halcones, yo creo que es importante identificar que quien se beneficia de esta guerra en concreto, el 80% de las principales empresas de armas del mundo son de Estados Unidos y de Europa Occidental, algo en las mesas donde esto se habla deben estar. Con Borrell deben hablar continuamente porque los mensajes que lanza, digamos que les convienen. Entonces yo creo que llevar también el debate a este terreno nos hace entender que probablemente haya quien esté alentando esta guerra desde otro lugar, pues porque de verdad se beneficia y mucho. Y ligado a esto están las empresas de armas y también están pues los bancos que las financian, que también es algo que nos toca de bastante cerca y que nos hace pensar que tenemos algo que hacer al respecto. Y bueno, yo creo que llevarlo al plano de la economía de defensa, que ahora se está llamando ya economía de guerra, nos puede probablemente ayudar a que el mensaje pase más fácilmente. Muchas gracias, Jordi. Y no solo armas, el gas. Estados Unidos es el mayor productor de gas en el mundo. Todo el gas licuado nos está llegando. Nosotros, que comprábamos gas a Argelia, se produjo este follón con Marruecos y Argelia. Nosotros, entonces, ahora se compra más gas licuado. Entonces, y después hay una gran hipocresía. España, más caro, además. Más caro, por supuesto, mucho más caro. Hay una gran hipocresía. España nunca había comprado tanto gas a Rusia como este año. ¿En qué estamos? Porque aquí hay un juego muy, muy raro y muy feo. Entonces, vamos a ver, esto hay que ponerlo sobre la mesa. Ustedes, gobierno, ¿qué están haciendo? Ustedes, oposición, ¿qué están haciendo para poner en cara al gobierno? No se hace en ese sentido. Las organizaciones sociales, desde luego, es la única oportunidad que yo veo, pero desde luego poco movimiento hay ante semejante abuso de miles y miles de millones de ganancias. Bueno, con esto vamos terminando. Hay una observación de alguien del público que no lo sé, te lo digo a ti, pero porque simplemente no sé si tú estás de acuerdo. Nos dicen, se habla mucho de Putin, pero poco de Zelensky.
Bueno, yo he escrito mucho sobre Zelensky. Claro. Yo he estado al lado de Putin en ruedas de prensa y he de decir que ese hombre olía a sangre. Es así, es una persona muy, muy peligrosa, pero precisamente porque es muy peligrosa no podemos andar con chorrada y decir, bueno, ya se morirá de un cáncer que no tiene, o a lo mejor tiene, no lo sabemos, pero no podemos empezar a decir esa serie de sandeces que están diciendo muchas veces los medios de comunicación. Zelensky es una persona que se le está convirtiendo en el héroe, aparece en todas las portadas de las revistas, se han escrito muchos artículos, y es un señor que está upado por oligarcas también, y eso no hay que olvidarlo. Antes de la guerra, Ucrania era el segundo país más corrupto de Europa. El primero, Rusia. Todo quede ahí. Entonces, hay que ver quiénes están. ¿Quién está detrás de Zelensky? Pues podemos incluso rebuscar hasta, o del movimiento que arropa a Zelensky precisamente en Estados Unidos. El lobby polaco y ucraniano en Estados Unidos es tremendo. Tenemos una persona que se llama Hunter Biden, que es precisamente el hijo de Joe Biden, que entre 2014... Cuando se dio la revolución del Maidán, se echó a Víktor Yanukovych, que era prorruso, pues se convirtió en uno de los grandes directivos de Burisma, que es la mayor empresa gasística de Ucrania. Estuvo hasta el 2019. Hay mucho interés en todo este asunto. Ahí tenemos a la actual subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Nuland. Bueno, fue una de las que estuvo precisamente en el 2014 cuando se formó todo este follón para influir de alguna otra forma en que esto ocurriera. Sullivan, que es uno de los principales asesores del Consejo Nacional de Defensa de Estados Unidos, del Consejo de Seguridad, pues también está ahí. Entonces, hay unos intereses tremendos en todo esto y eso hay que denunciarlo. Y esta gente son las que realmente respaldan a una persona que es Zelensky. Vamos a ver, yo no le quiero, por supuesto, nada malo. Y reconozco que es una persona que tiene su coraje. Pero ¿cuánto de ese coraje es impostado y cuánto no? Eso sí me preocupa, porque mesías tenemos en la política muchísimos a lo largo de la historia. Y son los que más escalofríos a mí me dan en este sentido. Por eso decía, si hay que hacer unas negociaciones, si hay que sentarse a la mesa, cuanto más lejos de ella estén Zelensky y Putin, desde luego sería lo mejor. Bueno, pues con esto terminamos. Espero que hayan disfrutado de esta mesa y vamos a dar paso a la clausura en nombre de Virginia Pérez Alonso, nuestra directora, quien nos permite cada día pues contar con mucha libertad lo que pasa en Rusia, en Ucrania y en otros muchos lugares. ¡Libertad, Pablo González, ya! Eso es. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y la verdad es que me queda el papel más difícil, porque después de las aportaciones tan interesantes que han hecho todos ellos, es complicado aportar algo mejor, ¿no? Bueno, yo hoy lo he vivido como un día bastante duro, ¿no?, dentro de este último año de conflicto. Y cuando he oído a Putin esta mañana, me he echado las manos a la cabeza y me he ido corriendo al periódico a ver si la noticia de lo que había dicho Putin estaba entre las más leídas o no, porque una cosa que me espanta desde que comenzó esta guerra es que hay como cero interés por parte de la ciudadanía en entender qué demonios está pasando, o al menos a lo mejor es que no quieren verlo porque les agobia, yo no lo sé, ¿no? Hoy sí que estaba esta información entre las primeras, ¿no? ¿Eso es tranquilizador? Pues no lo sé, ¿no? Pero creo que sí que es interesante, por lo menos, que la gente empiece a despertar un poco y a preocuparse por lo que está sucediendo, porque solo así se puede activar ese sentimiento pacifista, antimilitarista, ¿no? Entonces, yo como hoy estaba bastante deprimida con todo el tema este de Putin, lo que no quería era cerrar esta jornada con más pesimismo, ¿no? Y me he ido a buscar un momento en la historia no muy lejana, que fue un momento también de una cierta esperanza, ¿no? Entonces, hace 40 años se creó una comisión
que se llamó Comisión Independiente sobre Cuestiones de Desarme y Seguridad. Es lo que popularmente se denominó la Comisión Palme. Y esta Comisión Palme presentó su informe en 1982, en plena Guerra Fría, en un momento en el que también se estaba a punto de, bueno, había muchísima tensión nuclear y que desde luego las grandes potencias no estaban en su mejor momento en sus relaciones, ¿no? Bueno, en este momento se presenta el informe de la Comisión Palme y bueno, se desarrolla un concepto que es el concepto de seguridad común, ¿no? La idea de que las naciones y las poblaciones solo pueden sentirse seguras cuando sus homólogos se sienten seguros. La introducción de ese concepto de seguridad común modificó la percepción dominante. Es decir, hasta entonces la seguridad era algo que se defendía de forma unilateral. Cada país defendía su propia seguridad, ¿no? A partir de ese momento, esa seguridad común se construye de una forma común, o se pretende que se construya de una forma común, comunitaria, conjunta, entre distintas naciones y entre distintos pueblos, ¿no? Y con esto se logra instaurar la idea de que la respuesta, estamos hablando de hace 40 años, plena Guerra Fría, no está ni en más armas ni en armas más poderosas. Hoy, 40 años después, y cuando el mundo está a punto de una nueva guerra mundial, o eso parece, muchos dicen que es ingenuo, que es buenista, hablar de paz, hablar de desarme y hablar de esta seguridad común. Yo no estoy en absoluto de acuerdo. Creo que precisamente por estar al borde de una nueva guerra mundial, es ahora más que nunca cuando necesitamos un discurso más consistente y mucho más contundente a favor de la paz. Por eso me ha parecido importante rendir este pequeñísimo homenaje, este pequeño tributo a Olof Palme, ¿no? Que fue un firme defensor del pacifismo, un firme defensor del cumplimiento de los derechos humanos y que lo fue además posiblemente en el momento más difícil de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Pero volvamos al siglo XXI. Últimamente hemos oído decir en Europa, en boca de distintos interlocutores, que nuestras armas salvan vidas. Bueno, pues no, las armas no salvan vidas. Es más, el coste humano de esta guerra y de cualquier otra guerra es ya absolutamente inasumible, ¿no? Y como recordaba Habermas, y en el artículo que decía Marga, que yo creo que también que es un artículo muy relevante y que merece mucho la pena leer, bueno, pues Habermas en este artículo dice que Occidente tiene una corresponsabilidad moral por las víctimas y la destrucción que se están causando en estos países, en Ucrania sobre todo, con las armas procedentes de estos países que formamos Occidente, ¿no? En un segundo plano, pero no menos importante, y voy a... Bueno, hila mucho con lo que comentaba Jordi ahora al final. No olvidemos que cuanto más tiempo se tarde en alcanzar el primer alto el fuego en este conflicto, más beneficios va a seguir acumulando el lobby armamentístico, ¿vale? Y vuelvo a un dato que mostrábamos en el vídeo inicial, que es esa presión, esa petición por parte de la OTAN para que todos los Estados miembros destinen el 2% de su PIB a presupuesto de defensa, cosa que España ha hecho este año, ¿no? No es el único lobby, el armamentístico, el que se beneficia de este conflicto. Cuando apenas se ha puesto foco en la resolución por la vía diplomática del conflicto, hay quienes ya están empezando a hablar de reconstrucción. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, cuando ni siquiera se vislumbra el fin de este conflicto, que ya se esté hablando de reconstrucción? Pues es muy sencillo, porque también la reconstrucción de un país oculta un jugosísimo negocio con el que ya muchos se están frotando las manos. En fin, en este contexto, ojalá un Olof Palme que lograra romper el relato y cambiar estas dinámicas belicistas como consiguió él en su día, ¿no? Yo espero, ya que no lo tenemos, que esta modestísima jornada que hemos celebrado y aquí organizado público con la Fundación Espacio Público aporte al menos un granito de arena en este camino de corresponsabilidad, aunque solo sea por el hecho de construir realidades a través de las palabras, que es lo que intentamos hacer muchas veces en público, y de que las palabras no sigan muriendo, como decía Marga al principio, ¿no? Bueno, yo espero que las de hoy, las que se han ido pronunciando aquí, sirvan para empezar al menos a esbozar esa senda. Muchísimas gracias a todas y a todos.
Muchas gracias a todos y a todas.